Pues lo cierto es que esta semana en Repara y Recicla vamos a fabricarnos un acondicionador de aire. Y el motivo, muy sencillo, y es que el otro día viendo la televisión y los informativos, lo cierto es que uno se echa las manos a la cabeza. Nos dicen que nos van a subir el precio de la electricidad un veintitantos por ciento, una verdadera, voy a decir, barbaridad, porque a lo mejor me saldría otra cosa. Bueno, pues lo cierto es que vamos a intentar hacernos un mini aire acondicionado que podemos fabricarnos perfectamente en casa y el costo va a ser mínimo. Lo cierto es que tendremos que tener un poquito de agudeza mental para poder no hacerlo, que es muy fácil, todo lo contrario. Es agudeza para encontrar los elementos que nos hacen falta. Y os lo voy a mostrar. Son elementos que podemos encontrar prácticamente a diario en cualquier sitio. Y no os miento. Vamos a empezar por una cosa que ya hicimos en su día. Una fuente de alimentación que la sacamos de un ordenador viejo. Un ordenador que ya no funcione. Sacamos una fuente de alimentación que nos va a funcionar a 12 voltios. Dejamos los 220 aparte y nos vamos con los 12 voltios. Por lo tanto, el consumo va a ser mínimo, os lo puedo asegurar. Trabajando con 12 voltios es mucho más sencillo, mucho más económico y no corremos el riesgo de pegarnos un calambrazo, vamos a llamarlo así. Así que con la fuente de alimentación que ya nos hicimos en programas anteriores, la vamos a seguir utilizando porque incluso además podemos utilizarla para otras muchas cosas. Es decir, tenemos salida, recordad, de 12 voltios, de 5 voltios, de 8 y 9 voltios e incluso podemos sacarle una salida hasta con 24 voltios. La verdad es que vale la pena. Bueno, seguimos utilizando la fuente de alimentación. ¿Qué vamos a seguir utilizando? Os voy a enseñar. Fijaos, dos ventiladores. Los ventiladores que los podemos sacar perfectamente del mismo sitio de donde hemos sacado esta fuente de alimentación, de un ordenador viejo. ¿Cuántos ordenadores y cuántas cajas de ordenadores vemos en la calle? Para desguace, para basura. Bueno, pues podemos sacar perfectamente, claro, comprobar después en casa que la cosa funciona, porque si encima sacamos los ventiladores y no funcionan, tendremos que buscarnos otros. Pero lo cierto es que estos son recuperados de la basura. Ahora viene otra de las partes más importantes. Un pequeño radiador. Bueno, pues este pequeño radiador también estaba en el interior de un ordenador. Es un sistema de refrigeración mucho más moderno que lo que teníamos antes con simplemente aire fresquito o aire de ventilación. Y es un sistema que, bueno, algunos ordenadores potentes lo llevan. En esta ocasión, el ordenador que recuperé de la calle, pues lo llevaba y se me encendió la bombilla. ¿Por qué no? Aprovechar un pequeño radiador como lo que llevan los coches, los vehículos normales, con su líquido refrigerante, recuperarlo por completo, hacer pasar lo que queramos por aquí con el fin de enfriar a través de los ventiladores el circuito que vayamos a hacer. Os digo que si no tenemos esto, también se puede llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo lo haríamos? Os lo explicaré más adelante, pero de momento vamos a utilizar elementos y componentes que hemos sacado de un ordenador viejo que estaba prácticamente desahuciado. No importa que en realidad el material de este radiador esté fastidiado porque lo que vamos a utilizar son simplemente las celdillas y los conductos de transmisión de líquido. Los ventiladores, lógicamente, los probaremos ahora, que funcionan perfectamente, daremos corriente, que funcionan. Otro de los elementos que vamos a utilizar, una pequeña bomba de agua. Una bomba de agua normal y corriente a 12 voltios. Esta, por ejemplo, la tenía para achicar agua y es una bomba sumergida. Pueden funcionar. Si no es sumergida, cuando tengamos que hacer la operación, pondremos dos tubos, uno de entrada y otro de salida, y
nuestra bomba se quedaría fuera. Con esta lo que consigo es que pueda introducirlo dentro del agua y no habrá ningún corto de corriente. Voy a intentar también distintas secciones de tubo y lo cierto es que poco más con esto y una clave principal que siempre podemos tener en casa. No es agua, es hielo. Una botellita de hielo que nos puede facilitar mucho la vida para el proyecto que queremos hacer. Si no tenemos botellita de agua, con meter cubitos de hielo, veréis el resultado que da después. De momento dejamos todo esto aquí puesto encima de la mesa y empezamos a trabajar con ello. Dejamos por un lado esto, vamos a utilizar también una base para poder tener todo a mano, los tubos por otro lado y voy a meterme con el radiador. De momento voy a quitarle las piezas que no me hacen falta. De momento creo que no tiene pérdida ninguna, ahora lo comprobaremos. Pero vamos a quitarle esta pieza, que es la pieza que lleva unida. No voy a complicar la vida ni a vosotros tampoco explicando el sistema este. Esto lleva una placa Peltier que por un lado calienta, por otro enfría, a través de corriente eléctrica, etcétera, 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 pero eso va a ser un rollo demasiado complicado. Al radiador vamos a desconectar y aprovechar los dos tubos de entrada, tanto el de salida como el de entrada, y el resto del material lo vamos a desechar. Cuidado porque a la hora de desarmar esta pieza lleva un líquido refrigerante, eso podría manchar, así que con cuidado, os lo digo, empiezo a desarmar la pieza y os enseño el resultado ahora mismo. Bueno, pues le hemos quitado ya la parte que no nos interesa, hemos drenado todo el líquido refrigerante que llevaba, por lo tanto ahora mismo está completamente vacío. Esto de momento lo vamos a desechar. Podría explicaros el funcionamiento interno de cada compartimento, pero de momento vamos a desecharlo. Va a ser demasiado complicado y muchas veces se nos escapa de la entendedera. Bueno, tenemos ya nuestro radiador con entrada y salida del sistema refrigerante, que en esta ocasión vamos a utilizar simplemente agua, lo más barato. Siguiente paso, vamos a colocar los ventiladores en esta posición. Vamos a buscar con la tornillería que sea oportuna para encontrar el hueco oportuno y dejar los ventiladores puestos en su sitio. Antes de hacer nada, o por lo menos de dejarlos fijos, lo mejor de todo es comprobar que los ventiladores que hemos retirado funcionan. Así que vamos a hacer la siguiente prueba. Ahora mismo, con la fuente de alimentación de 12 voltios, vamos a comprobar que funcionan todos perfectamente. Lo compruebo y empezamos a buscar la solución para dejarlo fijo aquí. O una de dos, o con tornillos, o podemos pegarlo con pegamento fuerte o incluso con superglue. Bueno, pues estamos ya finalizando la parte de conexión. Vamos a coger otro más, un poquito más largo. Como decía, la parte de conexión de los ventiladores al radiador. Fijaos que no tiene problema ninguno. Os digo que simplemente en esta ocasión ha cuadrado perfectamente. Fijaos, incluso tiene un aspecto impecable. Tiene un aspecto fabuloso. Bueno, pues vamos a seguir aprovechando la estructura. Nos van a venir que ni al dedo. Fijaos, cuadradito, cuadradito perfectamente. Han entrado aquí en su sitio. Siguiente paso. Hemos buscado los polos positivo y negativo del ventilador. Hemos señalado como en esta ocasión los ventiladores tenían 4 cables
y hemos señalado el positivo con un pequeño nudo. Hemos hecho lo mismo en el otro, con un pequeño nudo. Así que, de momento, unimos los positivos que tienen el nudo que le hemos marcado, los unimos de esta manera. Podemos utilizar cinta aislante, podemos utilizar los tubitos termorretráctiles, pudimos utilizar cualquier elemento que queramos para poder unir, incluso los podemos soldar con un poquito de estaño. Y para que no haya ningún tipo de error ni conexión, lo que hacemos es con un poquito de cinta aislante, os digo que no nos vamos a complicar mucho la vida. Un poquito de cinta aislante en cada uno de los terminales para que quede protegido y no haya problema ninguno de mala conexión o que haya un corto y que al final del proyecto no nos funcione porque no sabemos dónde está ese fallo. Así que un poquito de cinta aislante, fijaos que es de la forma y manera más sencilla. No vamos a complicar la vida. Fijaos que estamos recogiendo elementos que nos hemos encontrado prácticamente en la calle. Le estamos dando una segunda vida porque tal y como está la situación, el conectar el aire acondicionado en casa, pues casi se va a convertir en un lujo y por lo tanto, de la manera más fácil y económica, nos vamos a fabricar un acondicionador de aire. Bueno, tenemos ya nuestro radiador, nuestros ventiladores colocados y el siguiente paso, fijaos que no tiene complicación ninguna. Vamos a intentar conectar todo de un tirón, el positivo y el negativo de la bomba, porque recordar que la bomba funciona a 12 voltios, igual que los ventiladores. Estamos gastando una corriente ínfima en comparación con los 12 voltios que podían costar, los 220 que podían costar los otros. Bueno, tenemos aquí y encintado antes de la cuenta, pero a fin de cuentas no importa, seguro podemos volver a hacer la misma operación. Para que todo funcione al mismo tiempo, hemos dicho que el positivo, lo hemos marcado aquí con anterioridad, es este. Pues buscamos el positivo de la bomba de agua y volvemos a unirlo todo completamente. Fijaos que no me estoy complicando la vida, no puedo meterle fichas de conexión, puedo meterle, fijaos, ahí queda. Puedo meterle estaño, puedo meterle cinta aislante, pero para hacerlo rápido, sin tener que buscar herramientas alternativas en casa, con un poquito de cinta aislante o una ficha de conexión, podemos hacerlo perfectamente. Bueno, de momento no lo voy a hacer porque lo último que quedaría sería conectar el cable de corriente a cada uno de ellos. Vuelvo a recordar, estamos trabajando con 12 voltios y por lo tanto, si tenemos 12 voltios, sabemos que el cable rojo es de positivo y el cable negro es de negativo. Siempre habrá que respetar la polaridad. Estamos hablando de 12 voltios. En la corriente que tenemos en casa de 220 no importa la polaridad, pero en los 12 voltios es no importantísimo, es imprescindible el que funcione todo correctamente y que se conecte correctamente. Así que la parte positiva, aquí la tenemos. Ahí la tenemos, fijaos, y vamos a asegurarlo. La parte del polo negativo, hacemos la misma operación. La aseguramos bien y ahora, para que no haya ningún tipo de error, encintamos. Recordad que podéis hacerlo
de la forma que queráis. Podéis meterle una ficha de conexión, podéis meterle cualquier cosa de tal manera que no haya posibilidad de que ningún cable positivo o negativo se crucen por el camino y nuestro invento se vaya al traste. La intención de la cinta aislante es precisamente aislar un cable de otro y que no haya conexión ninguna. Tenemos ya nuestro ventilador, nuestro radiador, la bomba conectada. Tenemos también nuestra parte de toma de corriente, que va directamente a nuestra fuente de alimentación. Iría a 12 voltios, que lo haremos más adelante. Tenemos básicamente la mitad del proyecto hecho. Vamos con la siguiente. Ahora se trata de buscar un recipiente, puede ser hermético o no. La intención es que se meta agua. En el momento que se meta agua y haya cualquier tipo de movimiento, se puede derramar. Y por lo tanto, si estamos jugando con corriente, aunque sea 12 voltios, y con agua, no se mezclan bien. Así que, si podéis tener un recipiente de plástico, hermético, os aseguro que eso será lo principal. Este sería el mecanismo. Introduciremos la bomba aquí dentro, llenaremos de agua y pondremos nuestro hielo aquí dentro. A continuación, conectamos la bomba al circuito, la bomba a nuestro recipiente, y si todo se ha hecho en condiciones, esto puede funcionar. Bueno, pues tenemos ya nuestro circuito prácticamente montado y un repaso rapidísimo. Acordaos que esto es un radiador de un ordenador, al cual, de ese ordenador, aparte del radiador, le hemos sacado nuestros ventiladores. Hemos comprobado que funcionan perfectamente. Lo hemos unido y además cuadra perfectamente, como podéis apreciar. Cuadra perfectamente en los orificios que tenía. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros el sistema. Dos mangueras, la toma de corriente de la bomba que va en el interior, y os enseño el interior. He hecho un par de orificios para que las tomas de agua, tanto de entrada como de salida, entren al recipiente y no tiene mayor misterio. La bomba de agua, una que absorbe la bomba, y la otra manguera es la que impulsa el agua por el circuito hacia el recipiente. Fijaos que no tiene misterio ninguno. Son elementos que además nos pueden salir muy baratos. Bueno, pues tenemos ya todo colocado más o menos en su sitio, y lo ideal sería colocarlos en una cajita o colocarlos en una bandeja, por llamarlo de alguna forma. Aquí tengo una base que me va a servir precisamente para lo que yo quiero. Fijaos que por este lado todas las conexiones de cable las he dejado protegidas dentro de un pequeño tubo coarrugado, también reciclado. Bueno, pues la posición básicamente sería esta. Vamos a dejarlos fijos en esta posición, que podemos hacerlo con pegamento cualquiera o incluso con la pistola de silicona, dándole punto de silicona por todos los sitios para que quede realmente en su sitio y que no haya mucho traqueteo, mucho movimiento. Así que, si os parece, voy pegando esto en su sitio, y una vez que lo tenga colocado y pegado, os enseño si el invento funciona o no funciona. Pues vamos a ver si con este invento nos ahorramos algún dinerillo, que os puedo asegurar que sí, porque funciona previamente, ya lo he hecho yo, y funciona casi todo, de momento. Bueno, pues hemos montado todo en una base para que no se nos mueva mucho. Ya depende de cada uno de vosotros cómo quiera darle la forma
porque os voy a enseñar el sistema. Un simple radiador chiquitito, sacado de un ordenador. Dos ventiladores. Si queréis más potencia o menos potencia, podéis ponerle incluso uno. Un recipiente hermético. Los conectores de goma, entrada y salida de agua del radiador conectados. Y por supuesto, una pequeña bomba de agua sumergida. Básicamente, el sistema está montado. Funcionar funciona ahora mismo. Ahora probaremos o haremos la prueba de fuego introduciendo en nuestro recipiente el hielo. Hielo que podemos tener en casa en nuestra nevera, y una vez que tengamos hielo en el interior, aquí lo tenemos poquito a poco, es el hielo que he podido tener en un momento determinado, y lo que sería lógico sería quitar un poquito de agua, pero a fin de cuentas os puedo asegurar que el invento va a funcionar. El hielo se me ha quedado prácticamente en escarcha, muy finito, muy finito. Bueno, volvemos a repetir la operación. Una vez introducido el agua y el hielo, cerramos. Si es que podemos cerrar nuestro recipiente hermético. Esto queda fuera y lo único que queda es lo que vamos a hacer ahora, es enseñaros precisamente el cambio de temperatura que se produce entre una cosa y otra. Para ello vamos a agenciarnos el aparatito para buscar la temperatura, lo tenemos aquí, y ya os digo que yo la prueba sí que la hice con anterioridad y funciona. Es realmente sustancial. De momento vamos a hacer las pruebas. Aquí conectamos sensor de temperatura. Vamos a ver. Aquí lo tenemos todo preparado. Aquí, temperatura. Ahora mismo hay una temperatura ambiente de 20 grados. Si yo, fijaos, voy a tocar el terminal y tocando el terminal, la temperatura sube hasta los 23, 24, 25 y irá subiendo poquito a poco. Ahora mismo conecto todo el sistema. Tenemos ya el sistema de refrigeración y todo empieza a funcionar. El agua fría empieza a circular y los ventiladores hacen que el calor que haya lo vaya disipando. Fijaos, me voy a poner a este sitio y os voy a mostrar directamente temperatura ambiente. Ahora mismo está en los 17 grados. Fijaos cómo va cambiando y cómo va bajando la temperatura. Estamos consiguiendo de momento 9 grados, algo que no está nada mal. 8 grados e irá bajando quizás un poquito más en el momento que el hielo se mantenga. El aire está saliendo completamente frío. A ver si lo tenemos aquí. 9 grados. Y dependiendo de vayamos poniendo el sensor, tocaremos. Lo que sí os puedo decir es que ahora mismo la escarcha que tenía dentro del interior se me ha prácticamente deshecho. Está oscilando entre los 8 grados y los 9 grados de temperatura. El aire que sale realmente de aquí sale frío, 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 os puedo decir. Así que el invento
funciona. No es nada mal, porque mantener un sistema de climatización, vamos a llamarlo así, con un coste prácticamente cero y encima da fresquito, podemos aprovechar los días calurosos del verano con el mínimo coste. Este ha sido el proyecto de esta semana. Un climatizador, no me atrevería a decir un aire acondicionado, un climatizador que me está dando entre 8 y 9 grados. Y esto metido en una habitación, la verdad es que se nota.